Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Primer programa que realizamos en Texto y Contexto luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela y que por supuesto ha traído mucha información, mucho contraste y sobre todo una narrativa violenta por parte del sector que ha perdido estas elecciones presidenciales y que ha tenido y se ha traducido en las calles en una violencia, incluso como lo ha denunciado el gobierno de este país y las organizaciones, en las instituciones nacionales, como una violencia fascista. Y justamente de esto queremos abordar el día de hoy. ¿Qué hay detrás de esa violencia fascista en Venezuela? Bienvenidos. Luego del triunfo del presidente Nicolás Maduro, quien fue reelecto en los comicios del 28 de julio, el factor que no resultó favorecido y ligado a intereses transnacionales desconoció los resultados y la voluntad expresada por las mayorías. Al día siguiente, grupos de extrema derecha arremetieron contra personas afectas al chavismo y también contra el patrimonio e infraestructura de la nación, con un marcado discurso de odio. ¿Qué hay detrás de la violencia fascista? Bien, ahí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy. Acá en el estudio nos acompañan tres invitados para hablar del tema. En primer lugar, empiezo con Luis Delgado Arria, docente universitario, especialista en guerra cognitiva. Nuevamente con nosotros, profesor, muchísimas gracias por su tiempo con la audiencia latinoamericana. También tenemos en el estudio a Isabel Rivero, ella es especialista en lingüística y análisis del discurso, pero también profesora universitaria. Isabel, gracias por estar con nosotros y atender el llamado de Telesur. Y por último, y no menos importante, Héctor Gutiérrez, científico social y profesor universitario. Héctor, gracias también a ti por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Y bueno, hablar precisamente de esta violencia fascista. ¿Qué hay detrás de toda esta arremetida que hemos visto en los últimos días en Venezuela, luego de estas importantes elecciones en Venezuela? Luis, comienzo contigo. Bueno, primero muchas gracias al canal por este esfuerzo que está haciendo de profundizar sobre un fenómeno que es novedoso. No estamos enfrente de una guerra ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta generación. Estamos al frente de un nuevo tipo de guerra que por primera vez se está cumpliendo o se está perpetrando contra el pueblo de Venezuela. Una guerra, podríamos decir, de sexta generación, de quinta o sexta generación. ¿Qué acabamos de ver nosotros? En el día de las elecciones, tuvimos una guerra que fue simultáneamente cibernética, con un ataque a todos los centros que estaban transmitiendo datos a la página web del CNE, una guerra también diplomática que se vio evidente cuando, previo a las elecciones, estaban ya muchos presidentes y cancilleres señalando altas probabilidades de fraude, como la crónica de un fraude anunciado, ¿no? Como la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que era la crónica de un país fallido. Estaban ya, y después de cumplido el proceso electoral, ya fue evidente que se desmandaron casi todos buena parte de los presidentes de la región, unos con ataques directos de fraude y otros con serias dudas respecto de que el sistema más blindado del mundo en el ámbito electoral era culpable, digamos, a priori, o por lo menos tenía todos los visos de ser un delito electoral. Vimos una guerra de encuestas, alrededor de 5 o 6 encuestadores mercenarios pagados. Tuvimos una guerra psicológica, diciéndole al pueblo que la situación era inmanejable, sobre todo después del día siguiente de las elecciones. Sometieron al pueblo a una situación donde de alguna manera se decía que todo el pueblo se había levantado en armas contra el gobierno, que había un desconocimiento popular, o sea, una suerte de 27 de febrero, pero digamos, en este caso, como después se pudo evidenciar, lo denunció el presidente de la República y otros poderes, hubo la contratación de mercenarios que fueron traídos aquí por miles o decenas de miles para crear una situación de ingobernabilidad. Vimos una guerra ideológico-política diciéndonos que el socialismo era hambreador, que el socialismo era el acabose de la patria, una guerra de orden cultural, de alguna manera evidenciándose que la cultura
de la patria y la cultura del chavismo eran la negación de la venezolanidad, de la latinoamericanidad, que era algo completamente fuera de la historia. Vimos una guerra cognitiva donde prácticamente se nos estuvo vendiendo, curiosamente, los que llamaron a bloquear el país estaban diciendo que el gobierno estaba bloqueando el país internacionalmente. Los que llamaron a las sanciones que el país era que el gobierno era el culpable y el chavismo era el culpable de todos los efectos de deficiencias material para cumplir y también vimos una guerra simultáneamente eléctrica. Hubo una conspiración para dejar al país sin electricidad, todo con miras a generar una situación de guerra civil que fue acompañada también, hay que ver el discurso de María Corina Machado, con una guerra de orden simbólico espiritual, con ese asunto de que ellos iban a llamar, que ella estaba haciendo una intervención para reconstruir el país, para salvar al país, para hacer un llamado de orden cristiano, digamos, que lleva de alguna manera su mano y va a dar un manto virginal de salvación de la patria. Todo eso simultáneamente. Bueno, y seguimos hablando, Isabel, sobre el tema y tu opinión, ¿no? Efectivamente hay todo un piso en el cual se ha desarrollado el contexto de toda esta situación en Venezuela y ese guión que, como ha denunciado el país, precisamente viene desde el exterior, ¿no? Y es una denuncia que se hacía incluso antes de las elecciones, con un guión que se ha repetido también en otros países, no solamente en América Latina, sino en el mundo. ¿Cómo estás viendo el escenario? Bueno, yo ante todo un saludo a los presentes, a los que nos están viendo, y gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de reflexionar un poco, y esto ayuda un poco también a la estabilidad, ¿no? Sí. Cuando uno entiende el fenómeno. Yo venía pensando en algo que yo, claro, estoy de acuerdo con el profe en el sentido de que es una guerra, pero pienso que es un trabajo de mucho tiempo atrás, ¿no? Es un trabajo que tiene, si se quiere, más de 20 años, ¿no? Yo me estaba acordando de un video de Carlos Andrés Pérez en el cual decía que nosotros tenemos una cultura arcaica y valoraba la participación de la migración europea en la construcción de un nivel más elevado de cultura. Entonces, el enfoque totalmente supremacista, ¿no? Y veo que en ese periodo se hablaba de alienación. Alienación es como el antecedente de lo que ahora se puede definir como guerra cognitiva, ¿no? Obviamente que con el presidente Chávez se hizo un trabajo y esta situación se paralizó y hasta mejoró porque hubo un rescate de nuestra identidad, de nuestros valores, etcétera, ¿no? Y esto lo relaciono con un video que se transmitió de los que arrastraron la cabeza de la estatua del presidente Chávez. O sea, son acciones propias de la conquista, ¿no? De los periodos conquista y colonización, que hay ahí su supremacismo, ¿no? Hasta por los poros, ¿no? Y también analizando, conectando esto con un contexto que forma parte de la estrategia que está utilizando en este momento la derecha, bueno, que siempre ha utilizado, lo que pasa es que ellos reciclan un poco la estrategia, ¿no? Que es la estrategia de manipulación. ¿Qué significa esto, no? Yo te voy a vender mi realidad, ¿no? Y esa realidad la procesan de esa manera quienes de alguna manera son víctimas de esa vieja alienación, pues. ¿En qué consiste eso, no? En un marco cognitivo en el que subyace la religión. Entonces, pero esto permite evidenciar ese marco religioso, ¿no? Sí. Ese marco religioso en el que la moral se rige. La moral es supremacismo, esa es la moral. La moral es prosperidad a través de validar o legitimar el supremacismo, esa es la moral. Y esa moral se conecta con lo religioso, ¿no? Dios te va a apoyar en esa idea de supremacismo, en esa idea de sumisión, en esa idea de tienes que reconocer que Estados Unidos es tu hegemón y tú
únicamente tienes que permanecer sumiso ante esa idea, ¿no? Usted comentaba un término que se ha repetido en las denuncias, se ha repetido incluso antes de la campaña, durante la campaña y posterior, ha sido esa denuncia del supremacismo, de colocar a las fuerzas progresistas o del chavismo en este país como algo que no vale la pena, como algo que efectivamente no sirve. Sí, profesor Héctor, esa supremacía también con los mensajes de odio, de racismo hacia la población venezolana, pero también el simbolismo, veíamos el ataque a las estatuas importantes. Siempre hemos hablado acá en el programa de esa guerra cognitiva y también de la simbología en Venezuela y la importancia que tiene para el pueblo venezolano. ¿Cómo ve el escenario? Bueno, el proyecto que busca apoyar la desigualdad y que es lo que ellos están tratando de posicionar a nivel mundial, necesita derrotar la identidad cultural de los pueblos, lo que nos hace sentirnos a todas y a todos como pertenecientes a una gran familia de una región que... Pero ¿por qué justamente en el ataque a la identidad nacional? Precisamente para dejarte sin referente. Una persona que no tiene referentes sobre sus propios territorios, sobre su propia familia y sobre su propio contexto, es más fácil de manipular, porque luego ahí entra el trabajo de las redes, que es llenar el vacío que queda cuando tú no tienes un horizonte o una utopía o algo que permita que tú te sientas parte de una comunidad, una colectividad. Ese ha sido siempre históricamente el proyecto de la gente que está apoyando la desigualdad, que podemos hablar de fascismo, y eso forma parte de una estrategia ya más bien de tipo global. ¿Por qué? Porque hicieron todo lo que hicieron, porque justamente en términos simbólicos este año apareció una propuesta de billete del grupo BRICS, que incluye a Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y en ese billete aparecía Venezuela. Entonces, eso lo que anuncia es que es muy probable que Venezuela entre dentro de ese grupo BRICS, y al entrar en ese grupo van a cambiar todas las determinaciones económicas que permitirían que saliéramos de las sanciones, de las medidas coercitivas y de bloqueo y de todo lo que han hecho para derrotar nuestra soberanía económica. Y en Estados Unidos los grupos de poder lo saben. Por eso les queda tan poco tiempo que se han lanzado esta aventura para impedir que nuestra región y en particular nuestro país logre integrar ese grupo. Entonces, ¿a quiénes han tratado de apelar? A los países que están apelando a la unipolaridad, es decir, dominada por Estados Unidos, para impedirnos entrar en la multipolaridad, donde entramos en alianza con pueblos de todos los continentes, no solamente de este continente. Entonces, eso es lo que está detrás. La balcanización de nuestro continente, la desintegración del proyecto del ALBA, de UNASUR, del CELAC, y por supuesto al aislarnos es más fácil que traten de apropiarse de nuestros recursos. Claro, y es hablando precisamente del sionismo, más adelante la relación que existe, ¿no?, entre esta violencia de fascismo en Venezuela, precisamente con esas corrientes en otros lugares del mundo. Pero vamos con ello a hacer una breve pausa acá en nuestro texto y contexto. Ya seguimos hablando el tema el día de hoy. ¿Qué hay detrás de la violencia fascista en Venezuela? Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. ¿Qué hay detrás de la violencia fascista en Venezuela? Es el tema luego de las elecciones del 28 de julio, una arremetida que se ha visto en este país por parte de la ultraderecha y que efectivamente ha sido condenada no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo. Luis, quería preguntarle, profesor, es una narrativa y es un escenario en el que confluyen muchos aspectos. Se habla en
en la denuncia por parte del gobierno venezolano y de las instituciones del Estado que existe allí, digamos, una influencia del narcotráfico en otros lugares del continente, existe a través de factores externos en Estados Unidos, precisamente la posibilidad de atacar en Venezuela y a través de una narrativa que se ha visto, por ejemplo, en Argentina y se ha visto también en Europa, lo que permite que esta situación permee en la paz y en la tranquilidad de Venezuela. ¿Cómo ve usted también el hecho de que personajes como Elon Musk, como Javier Milei, como en Israel con el primer ministro, pues tengan o confluyan en Venezuela, a pesar de que los escenarios distan de muchos aspectos que a la gente o a la persona que ve el programa no pudiese entender? ¿Cómo explicarlo? Bueno, esa pregunta que tú haces es realmente vertebral. Está en el nudo del problema, porque hay una cierta visión de orden tecnocrática que cree que el problema son solamente los dispositivos, el celular, la pantalla móvil, etcétera, la internet, las redes, todo eso, toda esa dimensión técnico-científica que ha puesto. Y realmente ese no es el verdadero caballo de Troya. El verdadero caballo de Troya es una narrativa que nosotros la hemos categorizado en la Universidad Internacional de las Comunicaciones como la narrativa gris. Ahí en la página de la universidad aparecen varios artículos al respecto. ¿Qué es una narrativa gris? Es una narrativa muy poderosa porque conecta con las utopías las utopías liberal, burgueses, corporativas que se han instalado. Decía Mussolini, el fascismo es fundamentalmente el matrimonio que se establece entre el Estado y las corporaciones. Entonces, ahí está perfecto. Ahí funciona, encaja Elon Musk, ¿verdad?, con el Estado, digamos, que quiere imponer Milei, ¿verdad?, o el que se quiere imponer en Estados Unidos o en la Unión Europea. Es decir, es el Estado al servicio de las corporaciones. Y es que efectivamente el tema de la tecnología, de la era digital, precisamente está vinculada a todo este escenario que hemos visto de narrativa violenta, de motosierras, de ir en contra de una población como en Palestina. En fin, ha sido todo un reto en el mundo, Isabel. Y precisamente en cuanto a Venezuela, ¿cómo estás viendo también esos elementos de otras ideologías fascistas, sionistas, por ejemplo, y que pudiesen permear también en Venezuela? Cuando hablamos de narrativa, hay como una narrativa que es la que origina, es como la matriz de las otras narrativas, ¿no? Y es una narrativa muy simple, ¿no? Y es la que cala mejor por lo simple que es, ¿no? Porque responde un poco a la estructura de los cuentos de hadas, ¿no? En esa narrativa hay un héroe, hay un antihéroe y hay una víctima, ¿no? Eso fue lo que se aplicó, por ejemplo, en el caso de Hussein, ¿no? El antihéroe, por supuesto, era Hussein. La víctima era el pueblo de Irak y el héroe en ese momento era el hijo de Bush hijo, ¿no? Entonces, eso cognitivamente cala muy bien. Por lo menos en la actualidad, en este momento, lo que estamos viviendo, la narrativa se juega de esta manera, ¿no? El héroe o los héroes, ya sabemos quiénes son, el candidato de la derecha, el candidato que no ganó. La víctima es el pueblo venezolano que supuestamente ha sido víctima de un fraude, el fraude creado por ellos. Y justamente la víctima, el héroe, el antihéroe, y el antihéroe justamente es nuestro presidente, ¿no? Entonces, ese es el juego, ¿no? Y eso hay que difundirlo. Por eso es que por más que se dicen, mire, no ha habido fraude, tenemos el mejor sistema electoral, cognitivamente eso no cala en ciertas personas, ¿no?, que han sido manipuladas con esa narrativa, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿Cuál es el peso? Obviamente, en la situación crítica de los Estados Unidos. Yo creo que, no sé si los profes aquí estarán de acuerdo conmigo, esta era su última carta.
y la carta no funcionó. Entonces, en consecuencia, viene todo este ataque, toda esta guerra cibernética como la opción para revertir esto. Únicamente que ellos no contaban que nosotros ya tenemos como experiencia en estos aspectos, ¿no? Y el pueblo ha salido a legitimar el resultado del Consejo Nacional Electoral. Ellos no contaban con esto, entonces no contaban también con las medidas para contrarrestar estos delitos, porque la guarimba es un delito. O sea, es un delito porque responde el delito de incitación al odio. Sí. Ese es un delito. Es justamente eso a lo que me refería con referencia a las acciones, porque se naturaliza de alguna manera la violencia en este contexto, como decíamos, en esta narrativa violenta, Héctor, en la que efectivamente han jugado, como decíamos, varios elementos, ¿no? Decíamos a la ultraderecha en Estados Unidos, incluso el narcotráfico, como lo ha denunciado en reiteradas ocasiones las instituciones del Estado, pero también el fascismo con tintes que el sionismo, por supuesto, naturaliza en el mundo, sobre todo con lo que ocurre en Palestina y otros lugares del planeta. ¿Cómo estás viendo también ese desafío que se presenta en Venezuela, no solamente para la legitimación de lo que ha ocurrido en Venezuela en las elecciones, sino también para la comunidad en general? A partir de lo que expusieron tanto Isabel como el compañero Luis, yo estaba pensando que históricamente nosotros en el continente y en nuestro país hemos sido un pueblo muy hospitalario, muy generoso, muy dado a apoyar y a cuidar. Y como ella lo mencionó, con la invasión trataron de destruir ese legado que viene de los pueblos indígenas y africanos, y entonces instalaron una gestión de las emociones basada en el temor, en la vergüenza, en la culpa y en el odio. Y creo que estamos en un estado del mundo donde para alcanzar la paz debemos gestionarlo más bien desde la confianza, desde la afirmación, desde la responsabilidad y desde el amor. Eso es importante recalcarlo porque nuestro pueblo quiere la paz, no quiere guerra. En general, donde yo vivo, la gente quiere estar tranquila, quiere paz. Pero uno se hace la pregunta, ¿cómo lograron inocular el temor, la vergüenza y la culpa y el odio? Y ahí es en esa gestión de las emociones más importante de abordar que interviene la manipulación de la guerra psicológica y de la guerra cognitiva para poner a la gente a no revisarse su frustración, su sentimiento de malestar, sino proyectarlo en el otro, proyectarlo como lo decía Isabel, en términos de superioridad moral o de superioridad social, diciendo tú eres el malo, yo soy el bueno, y desde allí es más fácil de manipular porque, como lo dije en mi primera intervención, si tú no generas una guerra civil, ¿cómo venden ellos armas? La primera industria en Estados Unidos es la venta de armas, se ve clarito cuando uno ve en este mismo canal Telesur cómo allá se tirotean en los liceos y se tirotean por las calles y se matan entre ellos, y el porte de armas es lícito para que cualquiera agarre un arma y empiece a matar a quien tiene al lado. Entonces, si ese es el modelo que quieren instalar, necesitan darle casquillo, como decimos aquí en Venezuela, a la gente para que se pelee entre sí, al estilo de lo que pasó en África, en Ruanda, donde pusieron a los tutsis y a los hutus a pelearse entre ellos para beneficio de una élite de los belgas. Aquí ahora lo hacen con las tecnologías. Es como lo decía Isabel, si al principio utilizaron y manipularon la narrativa religiosa en la vía de acabar con los pueblos indígenas a través de un ciego fanatismo, hoy el ciego fanatismo está en las redes. Es decir, tú crees ciegamente lo que viene por las redes, ni siquiera le pones un filtro, no lo reflexionas, no sabes si te están mintiendo, te lo tragas completico, y si en las redes te dicen una cosa y en la calle pasa otra, llegamos a una especie de disociación donde la gente cree más en lo que sale en los celulares que en lo que está viendo en la calle. Y transgredir, por supuesto, todo este tema de Venezuela en un continente como zona de paz.
demás también es importante el análisis. Lamentablemente se me termina el tiempo, ha sido muy interesante y mucho que comentar sobre este tema en Venezuela y la violencia fascista, pero ¿qué piensan ustedes? A través de nuestro correo, contáctenos @telesurtv.net, también usted puede participar, hacer un feedback con nosotros sobre este tema para Venezuela y para el continente. Soy Luis Francisco Blandón, muchísimas gracias a ustedes por estar acá en el estudio y por supuesto a ustedes también en casa por estar atentos a nuestra señal. Siga con nuestra programación.